con nuestro tema final, porque ya el día de hoy nosotros completamos con el mes en que hablamos de la fe. Orquídea, Dios te bendiga, mi amor, bienvenida a estar con nosotros. Ya Dios habla de nosotros, así que ni siquiera tengo que mencionarla. El, Amén. el día de hoy vamos a hablar, y Alex también, Alex es de nosotros, yo no sé qué hace Alex fuera del grupo, pero se la voy a dejar pasar. El día de hoy vamos a hablar sobre la meta de la fe. Es eso que tú y yo perseguimos, es la razón por la cual tú y yo servimos al Señor, es la esencia de todo lo que nosotros plasmamos en nuestros corazones de acuerdo a lo que primero esperamos del Señor, segundo, lo que vemos a Dios obrar en nuestras vidas y tercero, esa esperanza de la cual hablábamos el domingo pasado, pero que sabemos que Dios está ahí pendiente para ministrarle a nuestras vidas de acuerdo a los pasos que nosotros debemos dar como hijos de Dios. El día de hoy, abre tu Biblia y vamos al libro de Hebreos, capítulo 12. Todo el libro de Hebreos es una joya y el capítulo 12 realmente nos está hablando a nosotros como hijos y cómo vamos nosotros a desarrollar los niveles de fe y una vida en abundancia en el Señor. ¿Qué cosas yo necesito tener en consideración? Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Espíritu Santo de Dios, esta mañana queremos que nos sigas hablando. Queremos que en este momento nuestra adoración sea la fe que tenemos y la convicción de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas y el favor que tú has determinado para nosotros por medio de tu palabra. Esa palabra que refresca nuestras vidas y que nos permite caminar de acuerdo a tu perfecta voluntad. Señor, me escondo tras tu cruz y el día de hoy te pido que hables a nuestras vidas incluyéndome, que nosotros podamos asumir un nuevo reto en este día, no solo para esta semana, sino para toda nuestra vida. Enséñanos, guíanos, muéstrate, manifiéstate y haz un sello en nuestro corazón con esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, hoy nosotros vamos a hablar sobre una carrera que todos llevamos. Esa carrera que quizá no nos hemos dado cuenta que la llevamos, la tenemos, todos estamos corriendo, unos más rápido que otros. Y aquí, de acuerdo a la palabra del Señor, nos recuerda que con gran cantidad de gente pendiente, porque una nube de testigos indica que tenemos mucha gente en nuestro entorno. Nosotros no podemos diferenciar una nube de la otra. A veces se entrelazan. Y cuando tenemos tanta gente pendiente a nosotros, indiscutiblemente necesitamos herramientas y estrategias para que lo que esa gente vea de nosotros sea la misma voluntad de Dios. ¿Cómo yo puedo darme cuenta que estoy corriendo? ¿O en qué áreas yo estoy corriendo? Y aquí es donde quiero mostrarte, vamos a detallarlo por pinceladas hasta que podamos asumir cuál es nuestra carrera. Todos nosotros tenemos carreras diferentes. Nuestras carreras no son iguales. Esas carreras que nos dicen cómo vamos, por dónde vamos. Tenemos una carrera familiar llena de emociones, donde indiscutiblemente las finanzas juegan un papel importante. Cuando no hay dinero,
como que los sueños se apagan. Y esos sueños que Dios nos ha dado, no solo como hijos de Él, sino también como mujeres, como hombres de Dios. Esas frustraciones que nosotros tenemos guardaditas por ahí, que indiscutiblemente son el reflejo de nuestro pasado, de la ansiedad del futuro, de lo que tú estudiaste, de lo que debiste terminar, de que caramba, no he terminado mis estudios. Todas esas cosas se vuelven a modo personal una carrera con los demás. Estamos viendo si fulano se casó y yo todavía estoy aquí. Mira, fulano se compró un apartamento y no se ha casado y yo me casé y tengo dos muchachos y no tengo un apartamento. O mira, fulana, mira cómo ella dice una y otra vez que cumplió sus sueños, wow, y yo no tengo ni siquiera uno, yo no sé lo que es soñar. Y siempre nosotros estamos como en una pequeña competencia. ¿A dónde va fulano? ¿A dónde yo voy a llegar? ¿Qué tanto alcanzó fulano? ¿Qué me toca a mí alcanzar? Y esas cosas, lamentablemente, lastiman lo que Dios ha dispuesto para nosotros, porque tu carrera no es la misma que la de tu hermano. Aquello que tú has determinado como necesario para ti no es justamente lo que Dios dijo que tiene para ti. Por lo que a veces estamos corriendo una carrera incorrecta. Por eso nos cansamos, por eso no llegamos y nos frustramos, pero ya llegamos. No llegamos, pero ya llegamos, porque no llegamos a nuestra propia carrera, pero llegamos a la carrera de Dios. Esos momentos en que la gente nos dice, wow, ministraste mi vida, y tú te quedas como, ¿eh? ¿Cómo? ¿Que yo qué? O sea, yo no siento que esté haciendo nada, pero no es lo que tú sientas, es la convicción de acuerdo a lo que Dios ha depositado en tus manos. Por eso es que la carrera es muy personal. Dios tiene un trato demasiado personal con cada uno de nosotros y estas carreras que nosotros estamos corriendo va a determinar muchísimo qué tanto nos agotamos porque si tú corres tu carrera más la carrera de Dios, más la carrera de tu competencia, entonces vamos a estar muy agobiados. Lo primero que yo quiero que te preguntes es, ¿cuál carrera tú estás corriendo? ¿Cuál es el camino que estás marchando? Quizá había que doblar a la derecha y tú seguiste derecho y estás entre pastos, espinas, flores. O quizá te fuiste a la izquierda, donde parecía un piso muy trabajado, muy fácil y realmente te tocaba pasar por el camino pedregoso para ser formado, porque cada carrera que el Señor dispone en nuestras vidas tiene un proceso de formación. Vámonos al plano familiar. En el plano familiar nosotros estamos corriendo carreras que determinan no solo un crecimiento, determina lo que el otro espera de nosotros. En la familia nosotros tenemos la carrera de los padres, qué es lo que los papás quieren de nosotros. Aún nos casamos, están siempre pensando, wow, pero si quieren ser, fajar, hacer tal cosa, porque mira, lograría mucho si se fuera por el lado derecho, pero Keren tiene un sueño, que es irse por el centro. Pero nosotros en ocasiones ya me tocó estudiar la carrera que mis padres quisieron, mi primera carrera. Y ese fue su sueño. Yo corrí hacia la meta de ellos, pero luego yo tomé mi propia meta. Y luego entonces estoy caminando la carrera de Dios, que no tiene nada que ver con lo demás, con lo anterior. Cuando tú tienes que correr varias carreras, te cansas, te agotas, te agobias. Tú sientes que es demasiado, que no puedes ya continuar. Sin embargo, a Dios le place llevarte por un camino que te forma, porque cuando tú estás corriendo la carrera familiar, tú estás respondiendo a una cobertura. ¿Cuántas veces nosotros no nos quejamos porque no queremos hacer tal o cual cosa? Pero es que tu esposo dice, o es que tu papá y tu mamá dicen, bueno, paz.
porque dice la Biblia que ellos deberán dar cuenta. Cuando tú y yo asumimos un compromiso, cuando tú y yo respondemos a una cobertura, cuando tú y yo caminamos en obediencia, sin importar que la carrera que estemos corriendo sea incorrecta, galardón tenemos porque es mejor obedecer que sacrificio. Por ende, a pesar de que tú entiendas que no es lo que te toca, a pesar de que tú asumas que realmente lo que Dios tiene para ti es otra cosa, es necesario que corras en obediencia. Pero ¿qué tal cuando somos padres? Tenemos hijos que están transitando por una carrera que nosotros le permitimos o que nosotros le exigimos o que los llevamos ahí. ¿Cuál es la carrera que estamos marcando para nuestros hijos? Y si no tienes hijos, ¿cuál es la carrera que vas a marcar para ellos? ¿Cuáles son las metas que como familia tienen? ¿Cuáles son esos proyectos familiares? Si no hay proyectos familiares, entonces estás caminando en el día a día que tiene que ver con una desorganización. Aunque tú lleves muy bien tu agenda de calendario, si no llevas una meta familiar para decir cuál es la visión, cuál es el camino que voy a transitar, cuál es el norte en el cual me voy a enfocar, entonces, lamentablemente, vas a estar caminando sin rumbo, sin dirección y no vas a estar corriendo eficazmente. No, no podemos vivir sin planes. Dice la Biblia que Él tiene planes de bien. Dios tiene planes de bien y no de mal, a fin de darnos el bien que nosotros deseamos. ¿Cuál es el bien que tú deseas? ¿Cuál es el bien en los planes de Dios para ti? ¿Cuál es el bien que tú estás entregándole a Dios que tú quieres para que Él te responda? Pero vamos al área laboral. Compañeros de trabajo, tu emprendimiento o tu familia, no importa, tu empresa, perdón, no importa, todas caben en el mismo renglón. ¿Qué carrera tú estás corriendo? A veces trabajamos por dinero y la verdad no es la actitud correcta, porque el dinero, y es algo que yo enseño, el dinero es una herramienta que Dios la permitió para que tú y yo comiéramos y nos vistiéramos, porque ya hoy en día no se trata de trueques, que yo te doy 5 yucas y tú me das una blusa. Sería fantástico. Todos tendríamos huerto y la economía estuviera un poco más balanceada. Pero hoy necesitamos el dinero para suplir, para cumplir, para darnos gustos, para descansar. Sin embargo, la razón por la cual yo busco un empleo o tengo un emprendimiento o ya formalizo una empresa no debe ser por el dinero. Debe tener un propósito para yo cumplir mi carrera enfocado en una meta. Sí, pero es que, pastora, yo necesito trabajar para sostenerme. Pero ¿para qué tú quieres sostenerte? ¿Cuál es la vida que tú estás disponiendo tener? ¿Qué es eso que estás buscando? ¿Qué es lo que quieres alcanzar con esos ingresos? Si no glorifica a Dios, la respuesta no va a ser tan fuerte o ferviente como tú la quieres. Porque si no hay propósito eterno, no hay razones eternas para recibir eso que tú estás anhelando. ¿Cuál es la razón por la cual tú estás trabajando y o produciendo dinero? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuáles son tus planes? No corras la carrera de la ambición, del tener, porque indiscutiblemente puede que estés olvidando que hay gente que te está viendo y el que te está viendo está esperando de ti testimonio. Sobre todo si tú dices que eres hijo de Dios, hija de Dios. Hay testimonio que tenemos que dar y tú dices, bueno, yo doy mi testimonio de fe, yo creo en Dios, yo tengo dones, yo oro, yo predico, yo... Mm, mm. Eso lo hace toda persona que tenga el Espíritu Santo.
porque los dones son irrevocables. Un brujo pudiera en este momento predicarte de Cristo si tiene el don de la palabra de exhortación. Y tú dirás, wow, entonces quiere decir que este es el camino correcto. Porque imagínate, él me habló. No, no te dejes confundir, porque los frutos son los que te permiten reconocer si eso viene o no de parte de Dios. ¿Qué tengo yo? Que estar primero en el camino correcto. No me puedo llevar de lo que mi entorno exige, porque nuestro entorno a veces no lo saneamos. Todos están cerca de nosotros, todos son métricas para nosotros, pero no siempre debe ser así. ¿Qué carrera tú estás corriendo? Quizás estás ignorando realmente dónde estás. Hay una carrera que a veces en todos los renglones pasados nosotros olvidamos. Pero la verdad, de ella depende nuestra paz y permanecer en ella. Y es la carrera de la salvación. Y la salvación que es un regalo inmerecido que preserva nuestra vida en Cristo, que preserva la esencia de Cristo en nosotros, que tiene que ver con nuestras áreas personales, familiares, ministeriales y de propósito. Fíjate que aquí hay 4 renglones y solo 2 se parecen o son similares a la carrera que nosotros corremos. Porque nosotros nos enfocamos en nosotros mismos, en nuestra familia y en lo que genera ingreso. Pero Dios se ha enfocado en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro ministerio, porque lo dejó para nosotros y en el propósito que Él ha establecido en nuestras vidas para que en esta tierra nosotros dispongamos aplicarlo. Pero nos estamos recordando que tenemos testigos. ¿Para qué tú y yo tenemos testigos? ¿Qué es lo que debemos nosotros hacer en estas áreas de acuerdo a la carrera de la salvación para que nuestros testigos reciban de parte de Dios el testimonio para que también se unan a la carrera? ¿Qué es eso que yo tengo que tener pendiente? Yo estoy corriendo una carrera que me lleva hasta una meta. Esa meta aquí es la salvación, que yo la he recibido por fe. Pero ¿y ahora? Yo sé que estoy corriendo por la salvación. Mientras tanto, ¿en qué me tengo que enfocar? Yo quiero que te enfoques en lo que dicen de ti tus testigos. Comenzando por ti mismo, por ti misma. ¿Qué dices tú de ti? Cuando te miras frente al espejo, ¿qué es lo que encuentras? Cuando te paras frente al espejo y tú dices, yo soy un hijo de Dios, o me falta mucho para alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Qué es lo que tú estás viendo frente al espejo de la gracia de Dios? ¿Qué es lo que tú dices de ti mismo cada día? Es más, hasta fuera del espejo. Yo no puedo, yo no sirvo, yo no lo voy a alcanzar, esto es muy difícil para mí, esto es una situación demasiado terrible, sin eso yo no puedo vivir. ¿Qué es lo que tú estás diciendo de ti? Porque lo que tú dices le dice a los demás quién eres tú. Y como hijos de Dios debemos correr la senda de Cristo y Cristo siempre estuvo claro de quién Él era. A pesar de ser Dios, no vino con la prepotencia de ser Dios. Vino con la humildad, pero no perdió su posición. Podemos ser humildes, podemos ser abiertos, podemos hablar con todos, podemos disfrutar todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, pero no podemos olvidar quiénes somos en el Señor. ¿Y tu familia qué dice? ¿Qué es lo que dice tu familia de ti? ¿Qué es lo que ellos ven de Dios en ti? ¿Cuál es el camino que tu familia entiende que tú estás corriendo? ¿Cuál es el testimonio que tú le estás dando? Y ya en este punto no es el que estás dando de ti mismo, no es ya el de tu familia, sino el de tus allegados. ¿Qué están diciendo de ti la gente que está cerca? Pero peor,
¿Qué están diciendo las redes sociales de ti? Y para mí es un tema súper importante porque hoy en día las redes sociales se han convertido en la comunicación efectiva unos con otros. Las redes sociales ahora son el punto de encuentro de todo ser humano. Las redes sociales se han convertido en nuestra Biblia, en nuestra iglesia, en nuestro salón de chat, se ha convertido en nuestro encuentro con amigos. Entonces, ¿qué dicen las redes sociales de ti? Si hiciéramos una evaluación de las redes, a mí que me ha tocado con mi nuevo trabajo de manejo de redes sociales, me ha tocado evaluar a mis clientes sobre su cuenta. Y hay unas ocasiones que yo le digo, esa cuenta no dice nada de lo que tú haces. Y en estos días me tocó decirle a una médico con la que estoy trabajando reciente, pero esa cuenta no habla de que tú haces un buen trabajo, porque esa cuenta se ve súper sucia. Y el Espíritu Santo, de una vez, o sea, yo le he dicho que me hable a través de todo, yo se lo he pedido, yo le digo, óyeme, yo quiero saber qué es lo que se está moviendo en mi entorno a través de todo lo que yo vivo. Y él le place de vez en cuando, no siempre, de vez en cuando, complacerme. E inmediatamente yo hablando con mi cliente, diciéndole eso, ya tú sabes, ya se quedó en shock, en pánico, ¿cómo va a ser? Y ese esfuerzo que yo hago de tomar fotos, de publicar, no sé qué, me trae a mi memoria, a mi espíritu en realidad, que muchos de nosotros nos enfocamos tanto en parecer los mejores creyentes. Subimos los más hermosos y trabajados mensajes, versículos bíblicos, las mejores posiciones de foto con la mejor ropa. Quizás esa ropa nunca me la he puesto para salir, porque hay una parte de mí que no me gusta cómo se ve, pero en la foto, como yo me quedo inamovible, nadie se va a dar cuenta que yo tengo ese defecto, que la ropa tiene ese defecto. Y tú crees, y yo creo, que estamos haciendo la mejor producción para las redes sociales. Pero ¿qué tal si analizáramos nuestras redes desde la óptica y la perspectiva espiritual? Yo quiero que medites por un segundo. ¿Qué están diciendo las redes de ti? ¿Qué es eso que tú estás proyectándole a los demás? ¿Qué es eso que indiscutiblemente Dios está recibiendo de ti? Quizá nosotros no nos hemos percatado de las cosas que estamos proyectando. ¿Cuál es el testimonio que nosotros estamos dando? Así que lo primero que yo quiero hoy, antes de ir enfocándonos a esa carrera, yo quiero que te despojes. Y yo quiero que todos esos pensamientos que comiencen a circundar en nuestra cabeza sobre lo que yo he estado haciendo, sobre las cosas que realmente yo he estado proyectando, viviendo, diciendo, yo quiero que te despojes en este momento. Porque tú analizas de repente, ay, yo estaba caminando por un camino incorrecto, o yo estaba llevando una carrera equivocada, o yo he estado trabajando con la culpa o con las cargas ajenas. Nosotros a veces tomamos como nuestros los problemas de los demás y los defendemos a tal cabalidad que, óyeme, es imposible que nosotros pensemos que eso es ajeno. Estamos cargando con otras personas y corriendo su carrera. No, yo tengo que entender que primero yo debo estar muy consciente de cuál es mi carrera para entonces desarrollar una carrera correcta en la senda que Cristo ha establecido para mi vida. Pero vamos a ver qué más. Hay otra carrera que quizá yo estoy corriendo y es la propia personal donde yo estoy manifestando más las obras de la carne y estoy respondiendo a las tentaciones que el mundo me presenta y que el enemigo me las pone en bandeja de plata porque son mi debilidad. ¿Qué debo yo hacer en este momento en el que yo quiero correr la carrera de Cristo tomando en consideración
que hay gente que no solo me está sirviendo de testigo, hay gente que se me está sumando a la carrera. No sé si recuerdas a José de Arimatea, que mientras Jesús llevaba su cruz, él voluntariamente llevó su carga. Él voluntariamente se metió en la carrera de Cristo y llevó su carga. Hay gente que se está sumando a nuestra carrera, que está siguiendo nuestras pisadas. Hay gente que nos ve en el campo de correr en la pista y está listo para salir con nosotros. Pero yo quiero que hagas un alto y tú analices por un instante. Yo ni voy a hablar nada, yo quiero que tú pienses por un momento. ¿Cuál es la carrera que tú has estado corriendo? Ya te he mencionado atrás diferentes opciones. Y yo quiero que tú medites y te preguntes, ¿cuál carrera tú estás corriendo? ¿Cuál es la senda por la que tú vas? Cuando tú y yo decidimos correr, tenemos 4 cosas súper importantes que tomar en consideración. Primero, cuando tú corres, y esto va muy comparado con el ejercicio físico, cuando tú corres pierdes cargas y ganas fuerzas, porque mientras vas corriendo, tus cosas extras se van cayendo, a menos que tú la tengas con un cordón de 3 dobleces sostenida entre ti. Pero mira, tú vas corriendo, toda esa impureza, todos esos pecados, todas esas debilidades, todas esas tentaciones, todo eso que realmente obstruye un camino de victoria, se tiene que ir cayendo. Pero además, tus músculos van ganando fuerza, porque los vas desarrollando y sobre todo si vas a un paso continuo. Crece tu devoción hacia Dios, porque cada vez que tú corres, tú visualizas todo lo bueno que Él está haciendo en tu entorno. Y a pesar de las cosas no tan buenas, todavía Él te sigue dando propósito, porque tú vas en el camino correcto y a la velocidad correcta. Tus músculos espirituales se fortalecen, porque cuando tú vas corriendo el camino de la salvación, en los momentos difíciles, tú clamas al Señor, porque como tú tienes la palabra de Dios en ti, clama a mí, yo te responderé. Te tuerces un tobillo o te lastimas un brazo, un hombro, y tú vas corriendo y vas orando, intercediendo, y se fortalecen tus sentidos y músculos espirituales. Pero si te paras de correr, te duele más y empeora. Si tú sigues corriendo en el Señor, las respuestas son completamente diferentes. Y dejo esto por último porque es una realidad en nuestras vidas que pasa tanto en lo natural como en lo espiritual. Esa brisita que vamos recibiendo en nuestra piel va secando la sudoración del momento, esas impurezas que salen de los poros, pero no te tapa los poros. O sea, tú vas secando una y sacando otra, secando una y sacando otra. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando de momento nosotros decimos, wow, Dios es genial. Porque yo en otros tiempos hubiera reaccionado de tal manera. Pero mira, el Señor me ha transformado. Habrá alguien aquí que diga, de verdad, hay momentos que yo me doy cuenta que yo reacciono diferente. E indiscutiblemente ha sido Dios sacando mis impurezas, que ya no me las veo a flor de piel porque su brisa las secó, pero no me doy cuenta desde que me las seca, sino cuando me enfrento a un obstáculo dentro de mi problema, a un obstáculo dentro de mi carrera y digo, ciertamente Dios ha hecho maravillas conmigo. Pero no se trata solamente de correr y yo quiero que analices por un momento. Pensamos en correr y pensamos que somos Félix Sánchez. Salimos. Llegamos al camino del Señor y entendemos que mañana estoy cantando en el altar. O el Señor me da una palabra, te llevo a las naciones y ya tú vas a sacar tu visa sin dinero, sin posibilidades, porque mañana. Porque Jehová dijo y yo voy. Vamos al paso. Se trata de correr, pero correr con paciencia. Eso es como un maratón.
ahí está todo el mundo. Esa palabra que te dieron a ti, se la dieron a otro también. Esa palabra que tú deseas y que tú le pides al Señor que te la confirme, hay otro también que la está corriendo. Entonces, tienes que caminar con paciencia, porque si no te vas a quedar a medio camino. Y los de tu entorno van a seguir y van a mirar para atrás y van a decir, ay, ¿qué pasó? No estaba tan efusiva. ¿No se ha topado usted con gente que conoce al Señor? Imagínate, es cantante, cantaba en el mundo y llega, me llegó una vez alguien a la cabeza, y llega el evangelio y una vez saca una producción cristiana y después otra producción y un concierto, un qué sé yo qué, y de repente, ¿dónde está esa persona? Nadie sabe, nadie escucha más a esa persona porque no corrió con paciencia, porque no esperó el tiempo de Dios, porque no desarrolló un esquema estratégico, qué es lo que Dios quiere para mí. No es que tú te vas a sentir, vas a ser, bueno, en el año tal, no, o sea, tú puedes soñar, pero tú tienes que ponerse en la mano de Dios y esperar con paciencia. Y si recuerdan, el domingo pasado hablábamos que la esperanza de la fe nosotros la vamos a tener cuando desarrollemos paciencia. El Señor como que nos está hablando, porque ayer en el encuentro de mujeres, nuestra querida hermana Perla dice, póngase de apellido lo que usted le falte. Y el que estuvo anoche no me deja mentir que la mayor, o sea, lo que más se repitió fue Judy paciencia, Oriana paciencia, Miosotti paciencia, o sea, Jaeli paciencia. La mayoría estaba buscando paciencia, porque nos falta reconocer que los niveles de microondas que estamos viviendo deben tomar un alto. Y yo quiero que veamos la diferencia y qué pasa cuando yo corro rápido y cuando yo corro despacio. Cuando yo corro rápido me canso más rápido. Indiscutiblemente llego quizá antes que todos, pero estoy sola. ¿Y qué voy a hacer sola cuando Dios siempre nos manda a hacer las cosas en equipo y en unidad? Si llego sola, no tengo ninguna ventaja. Me puedo maltratar los fundamentos de la fe, los fundamentos humanos. Ay, es que fulano, imagínate, corre demasiado. Yo le he dicho a ella que avance porque así no va a llegar. Y comenzamos a hablar desde nuestra carne y a obrar desde nuestra carne. Y ¿sabes lo que pasa? Que te desmotivas al final. Porque de nada vale correr si no corremos bien. Y correr bien no es rápido al paso, es correr en el tiempo de Dios para ti. A esa palabra que te dio, desarrollarla en su tiempo. A eso que tú sueñas, esperar su cumplimiento. Pero veamos entonces lo que nosotros obtenemos cuando corremos despacio. Primero, llegamos en buen tiempo y a la par de todos. Y dicho sea de paso, si algo nos pasa en el camino, como voy al nivel del otro y no llevo una competencia, quien llega primero, él me va a ayudar en los momentos que yo necesite. Lo segundo es que voy a disfrutar ese maratón porque no es una competencia. Lo tercero es que voy a enseñar a mi cuerpo y yo a mi espíritu a su nueva modalidad. Porque quizás hasta este momento tú estabas bateando en el Evangelio de chin a chin. Hoy me congrego, bien, gracias, en la semana todo bien y después bien también. Pero quizás no tengo un compromiso con el Señor. Entonces, cuando tú comienzas a correr despacito, llevas un mismo nivel y le vas diciendo a tu cuerpo, mira, esto es lo que va. Yo comencé a caminar en esos días, no por gusto, de verdad, porque no me gusta caminar, a menos así en la calle sola. Y eso es una, una meta que yo estoy tratando de cumplirme y es de soltar esos temores. Y cuando yo comencé a caminar, veo la gente alrededor mío que ya yo he visto por mi residencial corriendo. Y yo decía, Fred, como que cuál es la necesidad. Pero el otro día decía, wow, si yo llegara ahí. Porque cuando tú ves a una persona avanzar en algo que tú estás haciendo, tú quieres también, mi amor. Y yo me he puesto y que, bueno, como yo hago tanto ejercicio, yo seguro que yo puedo. Yo no le voy a contar lo que pasó. O sea, yo no pude, yo mayormente camino una hora cuando lo he hecho. Y yo a los 20 minutos estaba, dije, y yo tuve que venir para mi casa huyendo, pidiéndole al Señor que en el camino no me pasara
no me dieron Valtrí, una cuestión, porque me adelanté. Cuando tú y yo estamos en algo nuevo, tengo que hacerlo despacito, por la sencilla razón de que mi cuerpo tiene que irse adaptando a la transición, pero tu espíritu también. Porque todo lo que pasa de repente es un shock en todo el sentido de la palabra. Tú no lo vas a hacer bien, porque lamentablemente has alterado la ley natural. Y recuerda que aunque portamos al Espíritu Santo, seguimos en una carne y hay que enseñarle de a poco. Y por último, que no solo te va a mantener en forma, también va a equilibrar tu salud. Y no estoy hablando únicamente natural. Tú y yo tenemos que estar en forma espiritualmente. Tú y yo necesitamos responder en la oración en cualquier momento. No que yo diga, Miosotis, mira, tú puedes orar por mí, que me siento así. Ay, pastora, pues yo ni siquiera, espérese, porque yo tengo que entrar en comunión primero. O que a Perla le pidan un consejo a uno de los jóvenes y que Perla diga, espérate un segundo, vengo ahora, déjame orar. Ay, Señor, ¿qué palabra yo le voy a dar a Daniel, Señor? Dime, háblame, porque no, yo tengo que estar en forma. Mi espíritu tiene que estar en forma, yo tengo que estar lista para dar una palabra, para orar, para activar lo que sea, porque es lo que Él ha depositado en mí. Y eso va a equilibrar no solo mi vida espiritual, también mi vida natural, porque no voy a tomar decisiones a lo loco, porque no voy a actuar a lo loco, porque indiscutiblemente voy a esperar a hacer las cosas por Dios. Yo quiero que tengas en consideración que cuando corremos despacio, lo que otros están viendo de nosotros, lo que nosotros estamos reflejando es el testimonio que habla de Jesús. Y que cuando la gente te ve a ti, cuando me ve a mí, realmente está viendo a Jesús. Cuando la gente recibe una palabra de nosotros, por eso yo en lo particular, cuando alguien recibe una palabra que el Señor le da a través de mí, y ay, Kevin, gracias por la palabra, no, a Dios, porque yo solo fui un instrumento. Y eso es algo que lo hago propiamente, o sea, a pesar de que sí, gloria a Dios, o sea, yo soy un vaso, yo tuve que haberme dispuesto para que el Señor me usara, pero a fin de cuentas, Él es el que pone el querer como el hacer en su perfecta voluntad. Entonces, no es como un refrán por ahí que nosotros como creyentes lo usamos de que en relajo, pero lo asumimos. Para Dios la gloria y para mí la payola. Porque es que aún ese deseo que yo tuve de ser usado, Él lo hizo. ¿O qué deseo tuvo el burro de ser usado? ¿Qué deseo tuvo el burro? ¿Se acuerdan del burro allá? Y de Balaam. Que ese burro dijo, Señor, úsame. No, es que si tú y yo no hablamos, dice la Biblia que las piedras van a hablar y las piedras no tienen disposición propia. O sea que no reciben ninguna payola. Por ende, Él siempre nos va a usar. Cuando haya o no un instrumento, yo prefiero ser instrumento y que me use porque yo quiero ser usado y no solamente porque no aparece nadie. Pero mientras tanto, hago todo esto por fe, porque yo quiero ser instrumento del Señor, porque yo quiero dar testimonio de Cristo. Y anoche, a pesar de que ya la prédica estaba lista, anoche yo me removió esta palabra que realmente fue el Espíritu Santo que me la dio para compartírtela hoy. Y es que a medida que corres, la velocidad en la que vas refleja el Cairo de Dios para tu vida. Y el Cairo no depende de lo natural, depende propiamente de lo espiritual porque es su tiempo. Tú puedes creer que tiene 3 años en esto y para Dios es un día, porque probablemente no corrimos bien al principio y ya cuando caímos y entendimos el propósito, entonces se convirtió en el momento perfecto. Pero que mucho de lo que vivimos pasa rápido, aunque nosotros no hayamos decidido a que vaya rápido. O sea, en lo particular, a mí me pasa la cosa muy así. El Señor me da una palabra hoy y mañana, o sea, literal, pero hay cosas que yo he dicho, lo voy a tomar con calma. Señor, dame tu paciencia. Permíteme caminar en el reposo, porque el que me conoce hace mucho tiempo sabe que
rápido, rápido que está tarde. Y aún esas cosas que yo le he dicho, yo lo voy a tomar con calma. Yo, Señor, cuando tú quieras, yo no me voy a exasperar, yo voy a estar tranquilita, yo me voy a mover en tu tiempo. Entonces lo hace acelerado. Y entonces, o sea, y no se trataba de caminar al paso, sí, pero la fe te va a llevar a dimensiones que lo natural bloquea. Y cuando tú entiendes eso, entonces vas a caminar de acuerdo a lo que Él ha establecido para tu vida, pero tú vas a disponer ir con paciencia. Si hay un proceso de aceleración, que sea porque Dios ha traído su kairos sobre tu vida, pero no porque tú quieres acelerar por llevar una competencia con los demás. Pero en el camino, y con esto quiero terminar, yo quiero que hagas 4 cosas. Y si tienes donde notar, yo quiero que por favor lo tomes en consideración para que día a día tú no salgas de esas. Primero, hidrátate. Día a día tú necesitas estar acompañado por un devocional. Y esto es algo que el Señor nos ha permitido en este tiempo de transición, porque indiscutiblemente estamos viviendo una transición. Y ayer el Señor nos lo confirmaba. Nosotros aperturamos ya una cuenta en Facebook de un grupo para la iglesia. Y en ese grupo nosotros vamos a tener, claro, esta semana vamos a estar en organización entre el equipo de líderes, pero vamos a tener devocionales diarios en video. Vamos a entrar a un videito 5 o 10 minutos, porque nosotros estamos corriendo una carrera de lo cual no sabemos lo que va a pasar mañana, pero sabemos que mi hoy es mantener y preservar mi salvación. Por ende, a pesar de que la iglesia lo haga, tú también tienes que hacer tu devocional. No debes esperar que, es más, antes de encender el celular, antes de sentarte en la computadora, lo primero que tiene que haber es un devocional de gratitud a Dios por lo que Él te ha permitido vivir. Segundo, tienes que aprender a descansar. Hay muchas cargas que opacan el gozo del Señor en nuestras vidas. Hay muchas cargas que no nos permiten percibir la voluntad de Dios, ya sea porque estemos tomando carga ajena o ya sea porque estemos siendo probados. No nos permite, o sea, vamos bien, vamos caminando despacio, vamos con calma, pero lo que estamos viviendo no va mucho a la mano con lo que quizá yo quisiera hacer en este momento. No puedo resolverlo todo, no puedo ayudar a Dios, tienes que descansar. Tercero, yo quiero que aún en lo natural tú tomes respiros. Que por momentos te pares y le des oxígeno a tu cerebro. Porque hacer tantas cosas en la iglesia, en el trabajo, en mi relación, en mi familia, y yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo quiero hacer lo otro, necesitamos una pausa. Pausa, literal. Y te lo digo desde mi testimonio reciente. Actualmente mi trabajo es hablar. Mi ministerio es hablar. Mi propósito, el propósito de Dios para mi vida es hablar. Y esta semana ha sido la semana del respiro. No voluntario, pero sí de enseñanza. Estaba hablando de más con personas y lugares que no es el tiempo de Dios para mí en este momento. Todo el que me llamaba, todo el que me escribía, todo el que me buscaba, por favor, pastora, o ma, o qué sé yo qué, con la iglesia sí, pero gente externa de fuera. Y tú el que me llamaba, mi amor, ay, no, mira esto. Hasta que el Señor el jueves, el miércoles tuvimos una reunión de líderes y después de todo, o sea, yo me desesperé y hablé, las líderes que están aquí, que estaban, saben, yo escribiendo en el chat, y después dije, no, espérense, que no puedo porque es que, oye, lo que tengo que me rebosa. Y comencé a hablar. Y yo le dije al Señor el miércoles en la noche, en mi tiempo de meditación, de verdad, o sea, ahora, de verdad, yo tengo que mantener este silencio, porque la garganta no la soporto todavía. O sea, ahora yo te estoy hablando y yo tengo un picor insoportable. Pero yo le decía al Señor anoche, ¿qué hago? Traspaso la prédica.
pero este es mi pequeño aguijón. Ya yo me di cuenta que por lo menos en este proceso, que yo tengo que asimilar que hay que tomar respiros en el camino. Ya la aprendí, pero quiero enseñártelo hoy. No podemos caminar sofocándonos en lo adelante. Ay, fulana, para que nos conectemos ahora, dije, yo no tengo tiempo. Yo estoy, mira que ni respirar puedo. Vamos a pararnos. Porque cuando no lo hacemos, él lo hace. Y lo hace feo. Y nos pones unos descansos, unos reposos, que después estamos nosotros, yo no me puedo imaginar aquí. Bueno, no te lo imagines. Antes de que eso pase, toma un respiro. Si tú ves que tú tienes tu agenda demasiado apretada y no tienes tiempo para decirle a alguien que le amas, llamar y preocuparte por alguien, preocuparte por un hermano de la iglesia, no te viene el servicio el domingo. Porque es muy fácil, señores, congregarse. Por lo menos los miembros de casa tienen excusa ahora mismo. No hay. Tú puedes ir en un vehículo trabajando y tú puedes poner tu Zoom, pero no lo hago ¿por qué? Porque no tengo chance, estoy sobrecargado, Hay que tomar un respiro. Y por último, siempre mantener la fe. En el camino, en nuestra carrera, vamos a ver circunstancias. Una gente que le mete el pie al otro para que se caiga. El otro que ve a uno que se cayó y sigue derecho. Y wow, ¿cómo va a ser posible? Y honestamente, eso es lo que más pasa en el pueblo de Dios. Tenemos muchos obstáculos entre nosotros e internamente nosotros. Pero nunca voy a culpar a Dios de lo que está pasando porque cada cosa que pasa en nuestras vidas depende de nosotros. Dios dispone, pero tú decides si lo quieres hacer porque Él nos ha dado libre albedrío. Y ese libre albedrío nos lleva a nosotros a discernir qué quiero, qué tanto, hasta cuándo. Por eso lo que tú veas en otros no puede hacerte perder la fe. Ay, es que yo tuve un líder, o yo tuve un pastor, o yo, olvídate del tú viste y viviste. La fe te lleva a alcanzar los lugares que Dios ha establecido para ti, a la medida que Él ha establecido para ti. Y si en este momento tú tienes alguna condición de frialdad, de no me importa mucho, de si yo voy corriendo este camino, pero yo estoy aquí porque sí, yo quiero invitarte a que tú te sacudas, porque lo que viviste anterior no tiene nada que ver ni tiene la culpa con lo que Dios quiere hacer contigo hoy. O tú te sacudes o puede ser que ese es el próximo de caerse en el camino. Y si te caes, hay problema. Porque si te caes, probablemente no tengas a alguien que te ayude a levantarte porque no has creado lazos, vínculos de asistencia, de confraternidad, de coinonía. Por eso para mí es tan importante, por ejemplo, ahora con el grupo de WhatsApp que hablamos y algunos no interactúan, yo digo, wow, la gente no sabe lo que está provocándose. Porque ahora mismo la única manera que tenemos de interactuar son las redes, es la tecnología. Y si tú no tienes tiempo para interactuar con cuando Cintia manda los devocionales, tú no tienes tiempo de ponerle amén o leerlo bien y decir, wow, yo necesitaba eso, y decirle, Cintia, gracias por compartir esa palabra. Cuando tú te caigas mañana, cuando tengas un problema, cuando tengas un obstáculo en el camino, probablemente Cintia no se sienta movida naturalmente a ayudarte, porque ella se pasó 365 días mandando devocionales y tú nunca dijiste amén. Tú dices, pero pastora, eso no tiene que ver, estamos hablando de algo espiritual. Sí, pero lo espiritual se desarrolla en lo natural. Tú no eres espiritual de una forma y entonces eres natural de otra. Porque entonces tú eres bipolar y tú eres bipolar, ahí tú eras muy fuerte. No, lo que yo soy en lo espiritual lo tengo en lo natural. Lo manifiesto. Eso soy, eso persigo, eso impulso, eso motivo. Yo no puedo andar como lobo solitario en los caminos del Señor.
Yo tengo, yo soy, yo hago, yo porto. Él me dio. ¿Tú sabes por qué? Porque aún Jesús, que lo tenía todo, buscó gente para compartir ese todo y hacer de ellos Él uno. ¿Qué es lo que necesitas hacer en este momento? Yo entendí que yo necesitaba. Si usted sabe sobre lo que yo hago, mi trabajo, mi familia, la iglesia, todo lo que yo hago es espiritual. Tiene que ver con un enfoque espiritual. Todo mi trabajo, todo lo que Papá Dios me permite hacer hoy en día, no tiene nada que ver con, digamos, en el buen sentido, no me estoy diciendo que soy superior ni nada por el estilo, pero no tiene nada que ver con el mundo natural, con el mundo del día a día, con la noticia, con la moda, para nada. Pero yo tuve que tomar un respiro y tuve que entender que en mi momento, de mi carrera, en este momento, es tomar un respiro, no es detenerme, es continuar ahí, pacientica, trotando, mientras respiro, mientras lo pongo con calma, mientras veo que otro necesita ayuda y dejo que otro le ayude, porque también tú no puedes pasarte tu camino únicamente ayudando a otros. ¿Dónde está tu tiempo para ti? A mí me sorprendió muchísimo la primera vez que yo monté un avión, hace años, que la azafata daba la directriz, y si usted ha viajado sabe qué le dice. Si es necesario el uso de mascarillas, la máscara de oxígeno, póngase la suya primero y luego las de los demás. Y yo, o sea, yo me quedé, ¿cómo así? Yo tengo que ayudar si alguien me necesita. Pero de verdad, si en lo que yo ayudo a otro, mi oxígeno se acaba, quizá ese otro no quede con fuerza para ponérmela, o se preocupe en otros y no realmente en mí. Yo necesito estar bien para ayudar a otros. Yo necesito estar bien para caminar con otros. Yo necesito tomar un respiro y atenderme a mí. ¿En qué posición estás tú? ¿Necesitas hidratación, más palabra, más búsqueda, más esencia? ¿Necesitas descansar? ¿Estás muy agobiado con todo lo que está pasando y no estás viendo a Dios obrar? ¿Necesitas mantener la fe? ¿Se te está yendo? Tú estás como en un vaivén. Tú eres ahora y mañana no. Tú sabes que Dios está haciendo, pero de momento desconfías. O tú necesitas un respiro. Necesitas ver. Primero dejar a Dios obrar y dedicarte un tiempo para ti. Quiero dejarte con esta última palabra. No permitas que tu fe mengue por circunstancias. Si tú estás sintiendo que vas muy a prisa, que el viento te está dando muy fuerte en la cara, baja la velocidad, pero no dejes de correr. No puedes dejar de correr. Si dejas de correr, te paralizas. Y como humanos, cuando vemos que alguien está a la par de nosotros y nos supera, eso nos da muy duro. No permitas que una acción que tú tomes contribuya a un estancamiento, porque Dios no nos está provocando estancamiento, Dios está provocando que tú y yo luchemos, enfoquemos nuestros esfuerzos en más, en más, en más de Dios, pero va a depender muchísimo de lo que tú y yo dispongamos a hacer y evidenciar. Va a depender muchísimo de la decisión que tú y yo tomemos. Evalúate. ¿Qué necesitas hoy? Ya yo te dije que yo lo hice. Te toca a ti. ¿Qué necesitas hoy? Y a partir de ahí entonces, ten pendiente, que sea lo que sea, no dejes de correr. No dejes de correr. ¿Por qué? Porque tú y yo perseguimos al blanco, al supremo llamamiento de Dios. Tú y yo tenemos que caminar como viendo al invisible. Que carabache, que telemequía. Tú y yo no nos podemos entretener. No nos podemos parar. No podemos limitar lo que Dios está haciendo con nosotros, lo que Dios está haciendo contigo.
Quizás hace mucho tiempo que tú estás así como en el limbo, tú no sabes bien, como, óyeme, es un momento de que tomes un compromiso con Dios. Es necesario que asumas un compromiso. De por sí, el próximo mes nosotros hablamos sobre eso. La iglesia se envuelve en un compromiso con Dios. Necesitamos consagrarnos, necesitamos ponernos la mochila, necesitamos ser José de Arimatea, entrar en la senda que Cristo lleva y tomar su cruz, porque Él nos manda, ligera es mi carga, ven, tómala, coge la cruz y sígueme. Tú y yo necesitamos correr prosiguiendo al blanco de la soberana vocación, donde lo que hemos vivido tiene importancia, pero no refleja mi fe en el Señor, porque mi fe es una convicción, es una decisión. Y sobre todo cuando yo veo que Dios no falla, yo tampoco puedo fallarle. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos por un instante y que le pidas al Señor